Bueno, pues esta mañana de martes saludo en esta mesa de noticias MBS a Pablo Escudero Morales, senador por el Partido Verde Ecologista de México y presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Pablo, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, y buenos días a mis amigos senadores. Gracias. Al senador Javier Corral, senador por el Partido Acción Nacional y miembro de la Comisión de Gobernación. Javier, buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen, por la invitación. Un saludo a todos. Zoe Robledo, senador del PRD, miembro de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales y secretario de la Comisión de Estudios Legislativos. Zoe, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días. Bueno, temas hay a montones, desde luego, pero nos queremos centrar en esta ocasión y en esta mesa con algo de lo que en la mañana de hoy hemos hablado, que tiene que ver con la Ley General de Transparencia, con la Ley General de Acceso a la Información y Transparencia, la Ley General de Transparencia. Acabamos de leer las partes sustantivas de un comunicado, de un pronunciamiento público que se acaba de dar entre ayer y hoy del Colectivo por la Transparencia. Tuvimos hace unos días también aquí una mesa hablando con miembros de el IFAI con su pronunciamiento de los 10 puntos, las preocupaciones, estas 8 preocupaciones del día de hoy sobre la Ley General de Transparencia, y lo hemos aquí insistido y dicho con nuestra mesa de los lunes y con diferentes voces, la preocupación que existe, Pablo, Javier, Zoe, sobre este tema. Venimos de un proceso donde hubo una reforma constitucional, y en esta reforma constitucional de avanzada, hay que decirlo, en materia de transparencia, pues se quedan pendientes tareas para aterrizar en la Ley General de Transparencia, y la preocupación mayor es que en vez de abrir se cierre, o que haya un instinto de regresión desde el poder político, fundamentalmente la presidencia, el PRI, el Verde, hacia allá se dirige la cosa y la crítica, Pablo, y entremos con eso, entremos directamente con lo que están diciendo voces autorizadas, gente que está diciendo, pues de muy alto nivel. Hoy vemos este comunicado firmado por todo el mundo relacionado con el tema, diciendo cuidado. El asunto nos inquieta porque quieren modificar lo que venía de un cierto proceso consensuado con organizaciones, con especialistas. ¿Qué dices para arrancar, Pablo Escudero? ¿En dónde estamos parados? Yo te diría que por ningún motivo, Carmen, te diría que me parece que los trabajos van bien. Tenemos un avance de un 95%. Tenemos 8 o 9 temas justamente que coinciden con los del IFAI, y ahorita que he podido revisar brevemente este documento con algunos de ellos, y me parece que en esa parte es donde estamos entrampados. Del otro 95 hemos avanzado, traemos acuerdo casi todas las fuerzas políticas. ¿Y cuáles son estos temas? Y si quieres vamos a entrar a detalle cada uno de estos. El IFAI debe de sancionar. Ese es uno de los temas, ¿no? Los fideicomisos y sus estructuras, violaciones graves a derechos humanos, reserva de información económica, monetaria y financiera, prueba de daño, redacciones de seguridad nacional, condonaciones y exenciones de créditos fiscales y un capítulo de energía. Me parece que es ahí donde está la discusión, donde lo que ha meritado es un análisis constitucional mayor, hacer unos estudios más a profundidad de cómo debe de entenderse, de estudiarse, de revisarse estos temas, todo bajo un parámetro constitucional. Sin duda, cuando se presenta esta iniciativa que todos suscribimos de buena fe, que hay que decirlo, esta iniciativa es la columna vertebral de toda esta Ley General de Transparencia, bueno, pues se entendía que era una iniciativa que iba a pasar a comisiones y que habría ya un análisis detallado de algunos de estos temas. Pero yo te diría que en estos 7, 8 temas es donde tenemos la litis. Inclusive el día de ayer estuvimos ahí platicando con el senador Encinas, con la senadora Laura Rojas, platicamos también por la noche con la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, para establecer un acuerdo de mesas directivas de comisiones de anticorrupción que presido yo, de estudios legislativos de Alejandro Encinas y de Gobernación, para hacer un encorchetado, para poner estos temas a la opinión pública, informar qué es lo que estamos discutiendo y hacer unos foros el día lunes e invitar a las ONGs, algunos sujetos obligados y a todos los que tengan que decir algo al respecto para poder destrabar estos temas. Y sería importante, Carmen, que entráramos también pues a platicar un poco a detalle para saber bien qué es lo que se está discutiendo, porque por ningún lado hay ninguna regresión, ningún objetivo de disminuir esta gran reforma
reforma. No podría ser de otra manera. La reforma constitucional está votada, Carmen. Bueno, debo decir para efectos prácticos que invitamos al consejero jurídico de la presidencia, a Humberto Castillejos. Pensé que había aceptado en un primer momento, pero al final en la noche nos dijo que no podría venir a esta mesa, pues para equilibrar el partido, porque efectivamente, Pablo, estamos frente a algo que va a generar polémica, debe generar polémica, y sobre la polémica hay que trabajar para echar luz sobre este asunto tan importante. Javier Corral Jurado, ¿qué dices tú? ¿Frente a qué estamos? Bueno, yo tengo una visión distinta de la que expresa el senador Escudero. En primer lugar, porque se hablan de avances del 95% que realmente todavía no conocemos los legisladores que estamos involucrados en el dictamen de esta iniciativa. De hecho, apenas se va a integrar al trabajo de discusión y deliberación la Comisión de Gobernación, que estuvo llamada al turno. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos en términos de esta información o de esta información homologada entre todos los miembros del Senado, o por lo menos de los miembros de las comisiones dictaminadoras, es que no se han hecho las reuniones públicas para discutir qué sí se acepta y qué no se acepta. E incluso yo identifico muchos más temas en esta discusión que los que Pablo coloca como los que dice están pendientes o encorchetados. Hay que decir dónde empezó el problema, porque efectivamente este es un asunto que venía muy bien. De hecho, creo que una de las mejores reformas, quizá la mejor reforma constitucional, habría que decirlo, que le salió al Senado en términos estructurales, en términos de sistemática constitucional, pues es la de acceso a la información y transparencia. Realmente fue una reforma de hondo calado, y luego un grupo de legisladores participantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Anticorrupción se dieron a la tarea de confeccionar iniciativas de ley reglamentarias, una ley general y ajustes a la legislación federal, una iniciativa de ley federal. Y lo hicieron en un trabajo de la mano de organizaciones ciudadanas y sociales. Pero una vez que se colocan las iniciativas en diciembre pasado, entra una especie de limbo y luego desaparece este trabajo conjunto, este trabajo coordinado, esta retroalimentación, y aparece en su lugar un documento del consejero jurídico de la Presidencia de la República, el licenciado Humberto Castillejos, que coloca propuestas de 81 modificaciones al texto de la iniciativa que constituyen efectivamente un intento de regresión, de retroceso frente al derecho a la información que hemos conquistado. Esto es lo que genera toda la polémica. Digo, el documento del IFAI no salió de la nada. El documento que hoy firman un grupo numeroso de personalidades y de instituciones a través del colectivo de la transparencia, no salió de la nada. Sale de un documento que está colocado en el Senado de la República y que se ha venido discutiendo y que evidentemente da la radiografía del gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo señalo que esto identifica efectivamente la marcha atrás que en materia de transparencia tiene el gobierno federal, porque generan incluso definiciones que restringen el principio de máxima publicidad. Bueno, ahora el consejero jurídico pretende hasta impugnar las resoluciones de los órganos locales en materia de información. Se quiere asumir como el abogado de la federación. No, pues la Constitución nada más le dice que es el abogado del gobierno federal y no de la federación. Entonces quiere obtener una serie de facultades para sí, incluso agregando reservas que la Constitución no previó. Nosotros ganamos en la reforma constitucional, ganamos el que no entrara como una de las reservas el tema de la estabilidad económica, monetaria y financiera del país. Esa ya la ganamos, porque esa estuvo insistente una y otra vez, desde el consejero jurídico hasta el gobernador del Banco de México, pero ahora no la quieren meter por la vía de la legislación secundaria. Ahora quieren que las variables económicas, que no las controla ni el gobierno ni el Fondo Monetario Internacional, sean un motivo de restricción de la información en la ley secundaria, variables de carácter económico. Y así una serie de cosas. Hay una intentona de cerrarle el paso a la posibilidad de que el IFAI pueda presentar controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Pues porque están previendo
que van a meterle regresiones a la ley y que eventualmente el órgano regulador pudiera presentar un recurso de estos de constitucionalidad ante la Corte, y para que no lo haga, incluso la primera propuesta, el primer saque del consejero jurídico es que sea por mayoría calificada de los miembros del IFAI. Entonces, por supuesto que un memorándum de esta magnitud genera todo ese ruido, genera toda esa preocupación, la compartimos muchos, y entonces en el grupo parlamentario del PAN decidimos solicitar abiertamente, formalmente, pues que estas reuniones de trabajo, este proceso, se abriera totalmente. Es un contrasentido estar discutiendo las leyes de transparencia en reuniones privadas con el consejero jurídico, que además es de malas artes. Él tiene malas artes con relación al Congreso, introduce cosas en las leyes, en los dictámenes de último minuto, y mete goles, pues, ¿no? Y se apropia de los procesos, una intromisión indebida. Eso es lo que le ha generado a este proceso todo este ruido. Hay que reconducir las cosas, hay que abrir las discusiones. Qué bueno que hay este acuerdo de las mesas directivas de abrir a audiencias públicas el tema, y yo creo que, bueno, si el consejero jurídico sostiene sus puntos de vista, pues lo vamos a esperar en las Comisiones Unidas para discutir y dialogar con él cuáles son las razones en las que fundamenta lo que yo sí considero pues son regresiones muy, muy lamentables. Después de la pausa, Zoe Robledo, te escuchamos. Claro que más. Escuchas a Carmen Aristegui en Noticias MBS. En esta mesa con Pablo Escudero del Partido Verde Ecologista, con Javier Corral del Partido Acción Nacional y con Zoe Robledo del PRD, hablando de esta Ley General de Transparencia que ha generado todas estas preocupaciones, el decálogo del IFAI, las 8 preocupaciones fundamentales que hoy se dan a conocer, entre ayer y hoy se dan a conocer, y los puntos aquí y las diferentes maneras de entender el asunto. Ya oímos a Escudero, ya escuchamos a Corral y te escuchamos, Zoe. Si tienes un diagnóstico de en dónde andamos parados en este tema. Sí, yo también tengo diferencias, Carmen, sobre los temas y los avances. Sin duda, la reforma constitucional en materia de transparencia, en el momento en el que puso como el ejercicio del derecho a la información pública el principio de máxima publicidad, nos ponía en una situación que las leyes secundarias podían potenciar esta reforma constitucional con alcances de verdad insospechados. El 2 de diciembre, como ya se conoce, presentamos un grupo de legisladores del PRI, del Partido Verde, del PAN, del PRD, una iniciativa. Había estado en este proceso de redacción junto con el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate, la Red de la Rendición de Cuentas, etcétera. Yo desde aquí plantearé un tema. Creo que la iniciativa, si bien fue de consenso, un acto de buena voluntad, hubo una negociación, algunos se dieron puntos, otros también, ya planteaba algunas fallas, algunos temas que no estaban incluidos. Déjame ponerte dos ejemplos muy simples. Uno, el derecho de notificación diferida para personas afectadas por medidas de vigilancia encubierta, algo que yo le llamo el pitazo tardío. Es decir, si el gobierno, por una investigación, las autoridades de justicia, de seguridad, te espiaron o intervinieron tus comunicaciones, etcétera, porque estaban persiguiendo un delito, bueno, si lo encontraron, pues que se condene a esa persona, pero si no lo encontraron, en las prácticas internacionales a esa persona se le avisa posteriormente que se le investigó y que se le estuvo espiando. Es un derecho que ya no estaba en esa iniciativa, es de las cosas que cedimos. Y otra, pues que para mí es muy importante, la obligación de la presentación de la declaración de intereses, que tampoco estaba en la iniciativa. Nos quedamos solamente con la patrimonial, hasta el momento. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. ¿Por qué digo todo esto? Porque me parece que si bien la iniciativa tiene muchas cuestiones positivas, podía ser todavía mejor. Mira, para ponerlo en términos de lo que estamos viviendo estos días, era una iniciativa que hubiera sido nominada, pero quién sabe si hubiera ganado un premio en los Óscars. Le faltaba un poquito, pero bueno. Yo lo que sí creo es que sobre esa iniciativa debería de ser el planteamiento mínimo. Y no el máximo pensar que la iniciativa, como la presentamos los grupos parlamentarios, es hacia donde debemos de ir. Cuando se ha hablado del tema de si es regresiva o no, muchas veces me parece que se confunde el hecho de que no sea regresiva con que no sea inconstitucional.
No, la iniciativa no es inconstitucional. Y las modificaciones, casi te lo puedo asegurar, seguramente tampoco, porque serán hechas por muy buenos abogados para que no sea inconstitucional. Pero yo sí creo que tenemos que ir mucho más allá del mínimo constitucional, que tenemos temas hoy en la mesa, en el ambiente, en la agenda pública, que ponen a la corrupción como el problema más grave del país. Y la corrupción, por lo menos yo así lo entiendo, la única fuente de donde puede abrevar legitimidad toda la clase política para combatirla es desde la transparencia. Entonces, sí me parece que sigue habiendo temas importantes que hay que proteger. Por eso yo no tengo tan claro el porcentaje del 95% que comentaba Pablo. Whistleblowers, por ejemplo, el tema de los soplones. Todos vimos los Óscares el domingo. Y seguramente vieron que el mejor documental lo ganó Citizen4, el documental sobre Edward Snowden. Whistleblowers está en este momento en el artículo 214 de la iniciativa y yo estoy entendiendo que se va a mantener. Es decir, que ¿de qué se trata este asunto de los soplones? Que los servidores públicos que filtran información sobre hechos que consideran ilícitos en el propio gobierno, pues tengan ciertas garantías y cierta seguridad cuando actúen de buena fe para temas muy particulares, como lo dice la iniciativa, sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la seguridad, la salud y el medio ambiente. O sea, si un funcionario o miembro del servicio público revela información, a la Snowden, digamos. Así es. Revela información relevante en materia de interés público, entonces el tratamiento tendría que ser ¿qué? Que se determine el estado de necesidad y se pondere la proporcionalidad entre el beneficio social de revelar esta información y el daño inminente, dice la iniciativa, presente, probable y específico que genera la publicidad de la información. Vamos entrando en puntos específicos. Correcto. En ese en particular, Pablo. Pero déjame pero no perdamos el hilo de esta especificidad. No, sí, pero déjame entrar algunas cosas. A mí no me parece que estemos en ningún limbo. No hay ningún limbo porque llevamos, yo me atrevería a decir, más de 60 reuniones. En esas ha estado en buena parte el senador Zoé Robledo. Y nos han acompañado en más de 60 reuniones y en más de, yo diría, 350 horas de trabajo el senador Encinas del PRD, la senadora Arely Gómez del PRI, la senadora Laura Rojas del PAN y la senadora Marcela Torres Peinbert. Entonces, bueno, no hay ningún limbo. Hemos estado trabajando documentos y estos avances, por supuesto que están platicados con ellos. Si no han platicado con el senador Corral, bueno, pues estarán en tiempo de actualizarlo, de darle toda la información, de que ellas mismas que son de su bancada, pues le den la información de qué estamos trabajando. No hay ningún limbo y lo que sí hay es mucho trabajo atrás de ello. Y lo que sí hay, Carmen, es que por ningún motivo yo podría aceptar que hubiera una intención de regresión. No la vemos así, por ningún motivo. No podemos decir ni aceptamos que diga que el consejero jurídico tiene malas artes. El consejero jurídico es un buen abogado que siempre acude al Senado a invitación del propio Senado. Y los temas y los temas que ojalá podamos entrar al detalle, pues son los mismos temas que el IFAI ha puesto sobre la mesa: sanciones, violaciones graves a derechos humanos, algunos de ellos. Va a ser imposible abarcar todos los temas. Tomemos algunos de ellos para ver si hay o no intentos de regresión en esta materia. Me detengo en uno en particular, el asunto de acceder a averiguaciones abiertas, con versiones públicas, cuando se trata de asuntos relacionados con graves violaciones a derechos humanos. Ahí hay una serie de pronunciamientos de organizaciones diversas que plantean que lo que se ha ganado en la materia, es decir, un instituto como el IFAI que se ha pronunciado y resuelto en la materia consistentemente en casos muy graves, pueda revertirse a partir de una ley general de transparencia. En ese punto en particular, efectivamente estamos o no ante el riesgo de lo que en este momento está a la mesa como una herramienta fundamental de conocer más o lo más posible de temas como Tlatlaya o como San Fernando, o asuntos gravísimos de violaciones a derechos humanos, a partir de lo que en una ley de transparencia pudiera haber. Lo que el instituto ha hecho hasta el momento puede o no revertirse a partir de una ley de transparencia. Por ningún motivo, Carmen. El artículo es el mismo. Es la excepción que dice que en el caso de que existan violaciones graves a derechos humanos o de lesa humanidad, la información tiene que abrirse por completo. Esa no es la discusión. ¿Cuál es la discusión? ¿Que tiene que validar que sea por violación grave de derechos humanos alguien antes de que el IFAI lo determine?
Efectivamente. Ese es el tema, ¿no? Es que el ¿quién tema decide? de fondo... El tema de fondo es, si el IFAI lo ha hecho hasta el momento, determinando abrir, lo que se coloca como una dificultad es que tiene que, antes de que abra, decir o la CNDH o la CID o no sé quién, que son graves violaciones de derechos humanos. Es un tema jurídico. A ver, nos tenemos que regresar un poquito, Carmen. Pues es un tema jurídico. Hicimos una reforma constitucional para quitarle a la Suprema Corte de Justicia la facultad de investigación de violaciones graves a derechos humanos. Tú lo recuerdas. Le quitamos esa facultad a la Corte y se la dimos a la CNDH en el 102. Es la CNDH la que nos puede decir si existe una violación grave a derechos humanos o no. Aquí lo que estamos hablando es un tema jurídico, que es lo que está sucediendo. Si el IFAI puede, en prima facie, a primera ojo, a primera vista, decir que existe una violación grave a derechos humanos sin que se haya hecho la investigación. Ese es el tema que estamos discutiendo. ¿Qué es lo que está pasando en el Poder Judicial? ¿Qué es lo que está pasando ahorita para entender bien la discusión en el Poder Judicial? Lo que está pasando tú conoces muy bien. Hay dos temas que nos sirven muy bien de referente. El tema de Cadereyta y el tema de San Fernando. Dos ONGs piden la información, se les es negada la información, van al IFAI, el IFAI abre la información y dice ahí hay violaciones graves a derechos humanos en primera fase, sin prejuzgar, pero creen que sí hay violaciones ahí, ¿no? Entonces, ábrase la información. No se abre la información, se amparan ante un juez, un juez me parece que es del primer juzgado del administrativo, ¿no? De lo contencioso, y el juez ampara. Y el juez dice, ábrase la información de esos dos temas, Tamaulipas y Cadereyta, ábrase la información. Se ejerce una facultad de atracción desde la Suprema Corte de Justicia para revisar el tema. Me parece que la ponencia la recibe el ministro Cosío, y el ministro Cosío hace un auto de erradicación en donde se acepta esta facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia, plantea todo este problema que existe, plantea cómo se presentan las solicitudes de informaciones, cómo se abren, cómo un amparo resuelve al amparar a estas sociedades para que se abra, y lo que dice es, aceptamos, y establece el ministro Cosío un problemario, y dentro de ese problemario pregunta, ¿puede el IFAI en prima facie abrir una investigación? ¿Existiría una controversia entre dos instituciones al no estar facultada una para abrir y para investigar violaciones graves a derechos humanos? Y nos empieza a plantear el ministro Cosío una problemática justamente que es la que estamos debatiendo en el Senado. ¿Cómo hacer para que no haya un conflicto entre dos instituciones, ¿no? Porque ¿qué pudiera pasar, Carmen? Que el IFAI dijera primera fase, ábrase CNDH porque hay una violación grave a derechos humanos, y que la CNDH estuviera en una investigación de violaciones graves a derechos humanos y que al final decidiera que no hay violaciones graves a derechos humanos. Esa es la parte política en la que puede haber dos choques de dos instituciones. Y la parte jurídica, una controversia constitucional de la CNDH diciendo que el IFAI no tiene facultades. Esa problemática no la inventamos, es una problemática jurídica que existe, que se está dando en la Corte. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, existe esta problemática, vamos a pensar si existe otra solución. Si pudiéramos plantear algunas redacciones en donde por lo menos al órgano especializado que constitucionalmente le dimos las facultades de investigar violaciones graves a derechos humanos, pudiera tener una opinión, aunque sea. Nosotros pensamos que no se debe fragmentar esta facultad que se le dio a la CNDH, y sí estamos pensando en cómo construimos, en cómo hacemos que a lo mejor hubiera una opinión de la CNDH. Esa discusión jurídica es una de las que tenemos, pero para atrás nada, Carmen. Cuando hay violación graves a derechos humanos y lesa humanidad, se abre la información. Lo que queremos hacer es prever todos estos escenarios jurídicos que son la realidad. Volvemos después de la pausa. Bueno, uno de los puntos de varios puntos, porque como ya reconocimos, Zoé Robledo, Pablo Escudero y Javier Corral, no hay manera de que en esta mesa pues se agoten todos los temas que están abiertos, pero sí algunos de ellos que nos inviten a pensar y a reflexionar frente a qué estamos en un tema como la transparencia y el acceso a la información en México. Ya Pablo Escudero hizo una disertación jurídica acerca del por qué plantearse el tema de que se valide, digámoslo así, previamente a que una resolución del IFAI abra la puerta a conocer de averiguaciones
en curso cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos. Y bueno, ya hiciste una disertación sobre el asunto en materia jurídica. ¿Qué dices, Javier Corral, si nos atenemos, entre otras cosas, a que, por ejemplo, el IFAI coloca este tema como prácticamente el primero de su decálogo de los 10 puntos relevantes? A ver, más allá de las sentencias que en el Poder Judicial de la Federación se han emitido en diversos juicios de garantías, donde se han concedido amparo, reconociendo al IFAI como un órgano facultado para, en función de su competencia de acceso a la información, poder determinar la gravedad de los delitos e incluso violaciones graves a los derechos humanos. Más allá de esa discusión hay que centrar la posición. Aquí hay una profunda, no solamente desconfianza, sino hay un profundo desdén por el órgano regulador IFAI. Porque en realidad de lo que se trata es de decir que este órgano no sirve para poder catalogar por sí mismo cuando están realmente afectados los derechos humanos y cuando se cometen delitos graves. En el fondo hay una negación de un órgano constitucional autónomo que la Constitución erigió, que el Senado integró por prácticamente mayoría calificada. No hubo unanimidad, pero sí una gran mayoría. En el fondo lo que se quiere es quitarle al IFAI esta competencia. Hay una falta de confianza. ¿A quién? Pues a los comisionados del IFAI. O sea, son incapaces para poder determinar por sí mismos cuando estamos ante una violación grave de derechos humanos. Y entonces, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que propone el presidente de la República a través de su consejero jurídico? Que haya un pronunciamiento previo, dice, de autoridad competente. O sea, primero se va a someter al arbitrio de un funcionario, por supuesto que va a ser el consejero jurídico, pues ¿quién más? La CNDH. O sea, y en ese sentido, a ver, no, es que eso es un punto importante. Sí. Una autoridad competente, en este caso, ¿el consejero jurídico o la CNDH? No, la CNDH. Pablo. Es la CNDH. A ver, el artículo es muy claro. La excepción a la regla dice, cuando hayan violaciones graves a derechos humanos, ¿quién puede decir que hay violaciones graves a derechos humanos? Es la CNDH. Y delitos graves. A ver, pero ahí es donde la propia Corte... Nada más para terminar mi idea. A ver, ¿qué es lo que está colocado sobre este tema? Está colocado la incompetencia del gobierno frente a hechos como el de Tlatlaya y como el de Ayotzinapa. O sea, en lugar de abrir, quieren cerrar. Nadie le creyó al procurador Murillo Karam las conclusiones sobre la investigación de Ayotzinapa. La verdad histórica duró 24 horas en las redes. Y en lugar de abrir los procesos de investigación, en lugar de decir, miren, así se hicieron las indagatorias, esto es lo que sucedió, se quieren cerrar. Y me parece que está ahí el gran contrasentido de esta propuesta que está planteada. No se ha desechado, ahí está planteada. En el mundo, ¿cómo sucede? ¿Qué pasa en el mundo democrático? ¿Dónde están las fórmulas intermedias? No hay fórmulas intermedias. La gran excepción a la reserva en materia de averiguaciones previas se da cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Eso es el parámetro internacional llano, simple y llanamente. No hay apostillas, no hay... Es una interpretación directa. Sí, a ver, donde nosotros coincidimos con el IFAI para que permanezca esta cláusula interpretativa, tiene que ver con si el IFAI puede o no hacer esta clasificación de esta de una sospecha, bueno, lo de prima facie, para determinar que hubo un caso de violación grave de derechos humanos o delito de lesa humanidad. Ahora, ¿qué dice la Corte en ese sentido? Ahí está la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando resolvió el amparo en revisión del 168/2001, señaló, tienes por un lado el interés público de mantener la reserva en las investigaciones en aquellos casos extremos sobre violaciones graves a los derechos humanos, pero por el otro lado tienes el interés de la sociedad por conocer la información que consta en una investigación de esa naturaleza. Y la propia Corte señala que se ve superada el interés público de la reserva por el interés de la sociedad por conocer en estos casos. Y eso solo se logra si el IFAI tiene, digamos, como está redactado, tal cual en la iniciativa que presentamos,
la invocación al carácter reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, pero sin ser calificadas por una autoridad competente, en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo sí creo que en este asunto se trata de, no hay una invasión de facultades, yo no veo cómo puede haber contradicción, y más bien es una interpretación progresiva e incluyente del artículo 1 constitucional. Simplemente eso, y que se deben de encontrar redacciones en donde tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el IFAI puedan colaborar para entonces sí prevalezca este interés de la sociedad por conocer información cuando hay delitos graves, violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Regresamos. Bueno, si son 2 contra 1, no es culpa de esta mesa. Pablo Escudero. Hay que decir que no a ver, ¿no? Sí me está reclamando que son 2 contra 1. Hay buen árbitro. Pero ¿por qué no vino el consejero jurídico que hubiera sido 2 contra 2? Sí, ya. Bueno, ya estamos al aire. Pablo Escudero. Hubiera sido bueno. Esto salió al aire y con todas ganas de que saliera al aire porque sí queda un poco desequilibrada la mesa, no por nuestra culpa, pero en fin, Pablo Escudero. Sin detenernos demasiado, porque ya hiciste toda una disertación jurídica respecto al tema de graves violaciones de derechos humanos y hay otros temas. Solo para cerrar este bloque, y me gustaría otro tema anticipar, que es el asunto de la cuestión económica y monetaria. Pero a ver, para que cierres y no me reclames que estamos 2 contra 1. Sí, hombre, aquí venga. No está equilibrado. No, con mucho gusto. Aquí siempre las discusiones son sanas. Que conste que no fue nuestra culpa, Antes que nada, ninguna incompetencia del gobierno federal, como decía el senador Corral, y por supuesto que lo que ha hecho el presidente Peña Nieto es empujar los temas de transparencia con esa gran reforma constitucional. Tampoco hay ninguna desconfianza al IFAI, hay que decirlo. Al IFAI lo nombramos nosotros los senadores. Yo estoy orgulloso del IFAI que tenemos. Pero a ver, me parece un IFAI fuerte, me parece un IFAI que se ha puesto de acuerdo, que está tomando decisiones por consenso y que está haciendo valer bien su posición. Puede que no estemos de acuerdo con ellos en todo. En este punto en particular, me mandan mensajes aquí en nuestras radioescuchas que agradezco y alguien me dice, y lo pongo a la mesa: ¿por qué no se le permitiría al IFAI determinar, como hasta este momento lo ha hecho, para abrir información cuando se trate de casos de graves violaciones a derechos humanos? Si no se le va a permitir esa posibilidad, si se le da una atribución enorme, en este caso, dada su condición constitucional, por ejemplo, para determinar si cierra o no una información cuando se pone en riesgo la seguridad nacional. Y ahí sí le das la atribución del tema y no para la otra. ¿Confían o no en el IFAI, en su alcance mayor? A ver, por supuesto que confiamos en el IFAI, pero hay que ir. La facultad constitucional de la investigación a violaciones graves de derechos humanos se la dimos a la CNDH, se la quitamos a la Corte para dársela a la CNDH. Por supuesto que confío en el IFAI. Te decía hace un momento que es una institución fuerte. Nosotros nombramos a los comisionados del IFAI. Yo estoy orgulloso de ese IFAI. Han hecho una disertación correcta de un organismo constitucional autónomo, se han presentado así y la están defendiendo. Hay temas en los que no estamos de acuerdo con ellos. Nada más déjame decirte algo para los radioescuchas. En el IFAI no es requisito ser abogado para ser comisionado de entrada. No es requisito ser abogado. ¿Hay buenos abogados en el IFAI? Sí hay. Sin duda el doctor Acuña es un excelente... ¿Por qué la aclaración? Bueno, pues porque en la investigación de violaciones graves a derechos humanos lo que se necesita pues son abogados para hacerla, Carmen. Déjame decirte... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad que un senador de la República ponga como condición para calificar la gravedad en la violación de derechos humanos el título de abogado! Bueno, pues así le dimos las facultades constitucionales a la CNDH y la tenía la Corte donde eran puros abogados. Pero yo creo que ahí está, Pablo, una de las preocupaciones que tenemos. Primero, este discurso de que el país está de maravilla y el presidente está muy bien y impulsa todo, y cuando yo creo que... No es discurso, así lo creo, Javier. El principal problema del país hoy por hoy es la falta de credibilidad en las instituciones, incluido el presidente de la República. Como en ninguna época, el presidente de la República está debilitado en su imagen, está por los suelos su prestigio. Esa es una opinión tuya que yo no comparto. Bueno, son las encuestas más que mi opinión. Bueno, pero yo lo que digo es lo siguiente: me preocupa que pensemos que para poder hacer una clasificación de delitos en materia de derechos humanos, delitos graves, se ponga como un requisito que un comisionado pueda ser abogado o deba ser abogado. Yo creo que esta es una visión, sería tanto como pedirle a los derechohumanistas o los activistas de derechos humanos en el país que sean licenciados en Derecho. Yo creo que esto es parte de lo que está inserto en este tipo de propuestas de modificación, y es ahí donde yo fundo mi preocupación mayúscula, y no solo yo.
el grupo parlamentario del PAN de manera unánime la semana pasada. Por eso salimos a conferencia de prensa, incluida la senadora Torres Pembe, la senadora Laura Rojas, el senador Rufo, para decir que nos parece que se está conduciendo esto con criterios no correctos. Este es uno de los temas que yo identifico como muy regresivos. Está fundada en realidad una desconfianza. O sea, el IFAI puede ser apto para muchas cosas, es un órgano autónomo del que nos sentimos orgullosos, es muy fuerte, tiene todos los dientes, hay gente muy capaz, pero no le vamos a permitir que a primera vista pueda clasificar violaciones graves a los derechos humanos para brindar el acceso a la información. Aquí hay una contradicción. A ver, Carmen. Aquí hay una vamos por partes. Vamos por partes. A ver, Pablo Escudero. Esta facultad estrictamente la tenían abogados, la tenían los ministros, la tenía la Suprema Corte Justicia de la Nación. Hay que entender jurídicamente cuál es la relevancia de una investigación a violaciones graves a derechos humanos. No tiene por qué sorprenderse mi amigo el senador Corral de que diga que los abogados son lo que tienen que hacer. Históricamente así ha sido. La Corte tenía la facultad. El Congreso decidió quitarle esta facultad para dársela a la CNDH, donde son los expertos en el tema, donde hay un abogado. No clasificar, Pablo, conocer. Déjame violaciones decirte, a los derechos por supuesto, humanos. No clasificar. La facultad que se tenía era de conocer. Déjame decirte, Carmen, a los derechos déjame decirte una que traigo a la memoria. Sí. Una de las investigaciones por violaciones graves a derechos humanos que hace la Corte en el tema de la guardería ABC, donde seleccionan los ministros a un equipo de 3 jueces y de investigadores juristas y les dan 6 meses para hacer una investigación profunda jurídica del tema, para determinar, no responsables, Carmen, para determinar simplemente si existían violaciones graves a derechos humanos. Esa es la magnitud, de eso es lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en el Senado? Estamos abriendo foros, estamos pensando en voz alta. ¿Cómo hacemos para que estas dos instituciones se hablen? ¿Cómo hacemos para que el IFAI pudiera consultar a la CNDH si va a abrir una investigación a violaciones graves a derechos humanos y por lo menos tener un indicio de que va por ahí? Pero a ver, consulta, eso es diferente que condicionar. Una cosa es consultar, oigan, estamos pensando que esto es violación grave a derechos humanos y puedo consultar, pero ¿es vinculante o no esa opinión? Ese es el tema. Es la redacción que estamos buscando. De entrada te diría que estamos tratando de buscar una solución, que entendemos que es importantísimo el acceso a la información, pero también no queremos, como te he dicho, 2 cosas, Carmen, es que cae en el tema jurídico. La CNDH podría interponer una acción de controversia constitucionalidad por intromisión del IFAI, pudiera ser que hubiera un choque de instituciones, hablando de credibilidad, pudiera ser, como hace un rato te decía, que el IFAI diga que a primera vista dice que hay una violación grave a derechos humanos, que la CNDH hiciera la investigación y dijera que no hay. ¿Qué es lo que sucedería? ¿Cuál de las 2 instituciones queda en entredicho? ¿Cuál de las 2 instituciones es la mala? ¿Cuál de las 2 instituciones es la que cometió el error jurídico? Entonces, bueno, lo que estamos tratando de hacer en el Senado es buscar soluciones. Pero a ver, yo sí creo que esos problemas que plantea el senador Escudero son menores y se pueden resolver si nos atenemos a este interés de la sociedad, que en estos casos debe de saber y tener toda la información, si es producto de una solicitud de información al IFAI o por producto de las facultades que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El tema de violaciones graves de derechos humanos ofende a toda la sociedad, no solamente a las víctimas. Estamos hablando de un tema que está dañando a todas las instituciones, ya no solo al IFAI y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, sí creo que en este punto sí debemos pensar en cómo aperturamos, cómo logramos que las instituciones públicas de nuestro país se logren poner de acuerdo y haya un ánimo de colaboración, y no planteemos que porque puede haber un conflicto entre instituciones y puede haber eventuales controversias, pues nos echemos para atrás en la posibilidad de tener un marco jurídico moderno y acorde a la reforma constitucional. Lo que no está en duda hay es que echarnos para adelante en lugar de para atrás. Lo que no está en duda es que en toda violación grave a derechos humanos se va a abrir la información. Eso no se está discutiendo. Eso no está en duda. Cuando haya una violación grave de derechos humanos, se va a abrir la información. La litis es un paso antes. ¿Quién puede estar facultado para ello? Y eso es lo que estamos tratando de dilucidar. Yo creo que el IFAI puede estar facultado si para pueden ello. O no. Pero yo sí creo que cuando le empiezas a poner filtros a las decisiones del IFAI
o cuando le empieza a poner autoridades previas o pronunciamientos previos, lo que estás haciendo es una limitación de los derechos de las personas, a la luz incluso del artículo 1 de la Constitución, que en todo momento, tanto para servidores públicos, ¿verdad?, tiene como un principio fundamental interpretar en favor de la persona. Y yo creo que aquí es donde hay una restricción. Aquí creo que hay una mirada hacia atrás, lo digo sinceramente. Yo creo que este es uno de los temas que va a seguir generando una polémica porque el mundo se ha echado para adelante. Porque al final de cuentas una investigación como Tlatlaya, que por cierto no llegó propiamente por una voluntad política del régimen actual, llegó desde el exterior por un informe de un reportaje planteado sobre alguien que se quedó con la duda que había pasado ahí. Y a partir de la duda, mira todo lo que resultó. Bueno, casos como ese, me parece que en lugar de mantenerlos en la opacidad, en la oscuridad, cuando se transparentan, cuando se genera la información necesaria, pues lo que producen es una enorme confianza en la gente. Pero cerrar, el problema es este. Estamos en un momento de tanta complicidad, de tanta complejidad en el país, que en lugar de abrir, están cerrando. Porque han visto que la transparencia pues genera esos niveles de participación, de escrutinio, de contrapeso de la sociedad. Y están resolviendo mal. Yo sinceramente creo que este es uno de los temas, Carmen, que tendrá que... Pues nosotros no creemos, Pablo, déjenme hacer una última pausa y regresamos con ese. ¿Están o no cerrando? Ese es el tema, volvemos. Pablo Escudero, Javier Corral, Zoe Robledo. Por lo pronto un corte y volvemos. Como estaba previsto, Pablo Escudero, Javier Corral, Zoe Robledo, no hay manera de abordar los puntos completos de esta discusión. Se han abordado apenas uno, en realidad, uno y un piquito de otro, pero en general estamos frente a este debate que queda aquí con la reflexión última de Javier Corral y que ibas a contestar, Pablo Escudero. Dice Corral, están cerrando, están con una decisión de cerrar espacios y tú ibas a contestar. Por supuesto que no coincidimos el senador Corral y yo, no estamos cerrando nada, estamos haciendo un análisis jurídico del tema y tan es así que es el mismo tema que se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia, ya lo habíamos platicado, el ministro Cosío ha establecido casi en estos mismos términos un problemario y bueno, nosotros estamos haciendo la discusión dentro del Senado como nos corresponde y estamos tratando de buscar una redacción de cómo avanzamos en el tema, de cómo se le puede pedir una opinión, cómo hacemos que se coordinen los dos órganos garantes y de cómo solucionamos problemas, tratando de construir las redacciones. Y ojalá que también podamos entrar, Carmen, al tema de la prueba de daño, que es un tema interesantísimo. A ver, venga, ¿por qué no de una vez? Por cerrar. Pero de una vez. En el tema de la prueba de daño, es falso que se quiera desaparecer la prueba de daño. No hay ninguna intención de desaparecer la prueba de daño. Hay que decirlo de manera clara y contundente. ¿Qué es la prueba de daño? A ver, vamos a entendernos. A ver. Para el público en general, en la República Mexicana, ¿qué dirá de qué habla el señor Escudero? Claro que sí. Vamos, cuando existe un acto de autoridad, ¿no? La autoridad está obligada a su decisión fundamentarla y motivarla. Ese es un acto de autoridad. Lo que ha sucedido es que ante un acto de autoridad, que puede ser la reserva de una información, el ciudadano acuda al IFAI a solicitar que esa información se abra porque considera que no, y lo que se solicita a la autoridad es una prueba de daño. La prueba de daño es la fundamentación que se había hecho en el acto de autoridad, la motivación y un ejercicio mental que se plasma en papel casuístico de qué es lo que pudiera suceder si se entregara esa información, es decir, una prueba de daño. Se pide el nivel de blindaje de un automóvil y el servidor público dice, conforme al artículo tal, esta información es reservada y no la doy, funda y motiva por qué. Se presenta el recurso, se le pide una prueba de daño y entonces lo que hace es un ejercicio del servidor público y dice, si yo revelo que el blindaje de la camioneta es de nivel 3, lo que estoy dando son información para que sepa el crimen organizado que si usan un armamento de calibre 50 o un armamento de nivel superior, pueda ser agredido el servidor público y se ponga en riesgo la vida. Es decir, se hace un ejemplo casuístico de lo que pudiera suceder. Eso es la prueba de daño, fundado, motivado y un ejercicio casuístico con un ejercicio mental. Esa es la prueba de daño. Aquí el tema es
en qué momento se Esa hace es la prueba de daño. discusión. Esa es la discusión. Esa es la A ver, discusión. Estuvo un poquito... larga la explicación. Larga la explicación. Pero A ver, no, venga, a ver. venga, a ver. Porque- El tema entonces es, ya describiste qué es la prueba de daño. Entonces el punto aquí es si la prueba de daño se tiene que dar al momento en que se niega la información al ciudadano que solicita información, dice, no te la doy por estas razones, o hay que irse hasta Ese es el el tema. IFAI y entonces ya ver quién de los ciudadanos que piden información va hasta el IFAI a pedirle al IFAI esa prueba de daño. Ese es el tema. A la autoridad obligada esa prueba de daño. El tema es en qué momento del proceso se solicita esa prueba de daño. Esa justamente Pues ese es el tema. Esa es la discusión que tenemos, que el a ver, tema no y por está, supuesto que el tema no está cerrado y por ahí. supuesto que tratar de trasladarla al proceso de impugnación lo que hace no solamente es retrasar el derecho Inhibir. en una segunda instancia, en realidad inhibe para que el ciudadano vaya a las instancias. La prueba de daño tiene que ser en el primer momento. Y la prueba de daño es muy sencilla, es la obligación que tienen los entes públicos, las autoridades, de demostrar que cuando niegan la información, la niegan porque es mayor el daño que puede ocasionar difundir la información que darla a conocer. Y lo tienen que fundamentar y motivar. Entonces, mandar esta motivación y fundamentación hasta que el ciudadano va y se queja y inicia un proceso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, pues lo único que está haciendo es efectivamente eliminar un logro que ya tenemos. ¿Por qué? Hay que decirlo con toda claridad, Pablo. En la mayoría de los estados del país la prueba de daño está en esta primera instancia. Hoy mismo se realiza por las autoridades de la mayoría del país en esta primera instancia. ¿Por qué un hecho que ya incluso en varias legislaciones locales está asentado como tal, ahora se le pretende diferir al proceso de impugnación? Sí, a ver, nosotros creemos en la bancada del PRD que tenemos que regresar a la redacción original de la iniciativa. Es decir, que en ningún caso se pueda clasificar documentos antes de que se genere la información o se ingrese la solicitud de información. Y que la clasificación de información reservada se realice conforme al análisis caso por caso mediante la aplicación de la prueba de daño. Hay en la sugerencia o en lo que se ha estado comentando y que se plantea como regresión, este enunciado en el que se dice que en ningún caso se podrá clasificar documentos antes de que se genere la información. Bueno, pues me parece que eso puede ser muy grave en el momento en el que se está planteando. Toda la información es pública. Las autoridades deben de estar obligadas, justamente, como decía Javier, a motivar y justo a justificar las reservas de información como excepción a la máxima publicidad, no al revés. Y creo que ahí está la clave donde sí podríamos tener algo que pues vaya en contra de la reforma constitucional. A ver. Entramos en la parte final. A ver, Carmen, vamos a ver, cierren de la mejor manera posible. Pablo Escudero para del cerrar Partido Verde. este tema, y si luego me permites 2 minutitos. A ver, sin duda lo que nos preocupa es eso, es caso por caso. Pudieran generarse miles de documentos y miles de pruebas de daño. Por eso hay que poner alguna redacción adecuada, ¿no? Si tenemos 5,000 coches, no hagamos 5,000 pruebas de daño, ¿no? Ese es un tema. Hay que buscar una redacción. Ese tema lo estamos platicando, Carmen. Estamos viendo cómo lo solucionamos. ¿Qué es lo que sucede en el campo jurisdiccional? Que es un poco se puede homologar a esto, ¿no? Un ciudadano presenta un amparo y el juez le pide a la autoridad que haga un informe justificado. Su acto de autoridad ya estaba fundamentado y ya estaba motivado. Ahora lo que hace un ejercicio de constitucionalidad, donde hace una explicación más amplia. ¿Cuándo se hace eso? Cuando le piden informe justificado. Es como si dijéramos que cada autoridad, cuando ejecute un acto de autoridad, fundamente, motive y haga un informe justificado. Pudiera ser un homólogo a la parte jurisdiccional, pero insisto, lo estamos analizando, estamos viendo cómo sí, Carmen. Y voy dejando que se entramos en la parte final. Cerramos, Zoe Robledo, ¿con qué? Bueno, a ver, yo sí creo que tenemos que seguir discutiendo y ojalá en estos foros que se van a abrir por parte de las comisiones se vuelva a hablar de soplones, de whistleblowers, se vuelva a hablar de derecho de notificación a las personas que fueron espiadas, y yo seguiré insistiendo en que regresemos a la redacción respecto a la apertura en declaración patrimonial. No estamos haciendo un planteamiento, como se ha querido señalar, que vaya en contra de la protección de datos personales.
solamente se está planteando que se presente no la versión pública, la versión de interés público, que es justamente la que tiene montos, ubicación genérica y procedencia de bienes, ingresos netos que se percibieron sin importar el origen de estos, inversiones, montos y bienes inmuebles, monto genérico, etcétera, etcétera. Lo que está pidiendo, vaya, y que hay que escuchar a la ciudadanía respecto a la apertura en declaración patrimonial de servidores públicos y su obligación de hacerlo. En declaración de interés tendríamos que también avanzar en esta legislación. También, sin duda, habría que abrir la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, pero si ya hay una acción ejecutiva por parte del presidente que obligará al Poder Ejecutivo y a sus integrantes a presentar sus declaraciones de interés, yo estoy dando por hecho que serán en versión pública, porque presentar la declaración de interés a la Contraloría y que ahí se queden es igual a cero. Entonces, yo sí creo que hay que insistir en declaración patrimonial en versión pública, en declaración de interés, soplones y el tema de notificación tardía. Creo que estemos en una extraordinaria oportunidad que desde el Senado empecemos a reconstruir la confianza con los ciudadanos a partir de tener una ley de transparencia que sea verdaderamente de vanguardia, referente internacional. Vuelvo al ejemplo de los Óscares, que aspire a ganar y que no aspire nada más a salir del paso, a que aspire a no ser inconstitucional. Si esa es nuestra aspiración, pues bueno, nos vamos a quedar muy, muy cortos. Y peor aún, quizá no se construye una mayoría legislativa contundente como debe de ser, porque si empezamos a encontrar vericuetos en donde en todos los temas en donde estamos en desacuerdo se logre una mayoría parcial, será un desastre de verdad. Creo que no merece la ciudadanía que tengamos un resultado como este, porque tuvimos una reforma constitucional el año pasado que sí nos puso adelante, que sí nos planteaba un escenario diferente. Son muchísimos los temas, sin duda, o sea, es amplio los corchetes. Yo creo que no se pueden cuantificar, sobre todo cuando se habla de derechos, 90, 95%, creo que son muchos. Qué bueno que se van a hacer los foros, pero ojalá se incorporen todos los puntos, no solamente los del IFAI, los 10 del IFAI y otros que no incorporó el IFAI. Bueno, los 8 de las preocupaciones de hoy y más las demás que están sumándose. Javier Corral, jurado, para cerrar. Sí, Carmen, se ha dicho que este periodo legislativo del Congreso de la Unión se dedicará a sacar las leyes en materia de anticorrupción, tanto reformas constitucionales como legales. Este tema de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no lo podemos desligar ni desvincular de la agenda anticorrupción, porque es uno de los instrumentos fundamentales en el combate a la corrupción, a la impunidad, y de ahí la trascendencia de la discusión que tenemos. Pero además, porque este es uno de los signos más importantes que distinguen a la transición mexicana. Este fue una de las cosas que logramos de manera distinguible dentro de una nueva época de transición en el país, y esta son derechos conquistados que no podemos perder. De ahí pues que han surgido tantas voces, no por algo surgieron. Hay hoy en los periódicos cantidad de artículos sobre el tema. La semana pasada también están circulando varios documentos de organismos, de instituciones, de grupos sociales señalando las preocupaciones. Es el momento crucial de esta discusión en el Senado de la República, y en la medida en que articulemos la acción política con la acción social, pues vamos a ser capaces de detener cualquier intento de regresión. Están colocadas varias propuestas de regresión en esta materia que nos regresarían muchos años atrás. No solamente nos vaciarían los contenidos constitucionales de la reciente reforma, debo decirlo con toda claridad. Se quiere dar un tratamiento especial al tema de fideicomisos y fondos públicos mediante sujetos obligados indirectos. Eso no lo dice la Constitución. El artículo 6 de la Constitución habla de los fideicomisos y de los fondos públicos como sujetos directos. Entonces hay un conjunto de cuestiones que están ahí colocadas y que han generado toda esta preocupación. En el grupo parlamentario del PAN abrimos un sitio de internet, www.senado.gov.mx/transparencia, donde están todos los documentos que hemos hablado. Ahí están los memorándums que hemos elaborado varios senadores, tanto a la iniciativa, de lo que falta en la iniciativa, como las observaciones al memorándum que colocó el consejero jurídico de la presidencia. Y están las iniciativas. Yo creo que es muy importante apropiarse de esta discusión, pero lo más importante es orear la discusión
ventilar las posiciones de quién es cada propuesta, a efecto de ir identificando realmente los avances y los problemas, ¿verdad? Pablo Escudero, para cerrar. Gracias, Carmen. Ninguna regresión. No es posible, o por lo menos no lo vemos nosotros así. Tuvimos una gran reforma constitucional que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. Tuvimos la selección de comisionados para el IFAI, que hoy nos permite tener un órgano fuerte, contundente, y estamos sin duda trabajando sobre las leyes reglamentarias. Lo que sí hay, pues es una discusión de fondo. Lo que sí hay es una revisión jurídica. Lo que sí hay es buscar los referentes constitucionales. Lo que sí hay es evitar choque de instituciones. Lo que sí hay, Carmen, es buscar cómo hacemos que todos estos problemas que tenemos en el Senado los arreglamos desde el Senado y no dejemos que luego lleguen a los órganos jurisdiccionales para revisarse ahí. Por último, quisiera decirte que tenemos los foros donde hemos invitado a Jacqueline Pechard, algunos otros como Darío Ramírez Salazar, Luis Carlos Ugalde, Pedro Salazar, Eduardo Bojorges, Jaide Pérez. Es decir, estamos abriendo las discusiones en el Senado, los vamos a tener en foros la siguiente semana y yo creo que daremos un debate de altura, de frente a la nación, buscando lo mejor para este país. Por supuesto que vamos con esta gran reforma y por supuesto también que estamos haciendo estos análisis de constitucionalidad, y gracias por el espacio. Ojalá me puedas invitar más seguido y saludo con respeto a mis amigos senadores. Bueno, pues ahí está, una discusión abierta, muy importante en nuestro país, sin la menor duda. Gracias a Pablo Escudero del Partido Verde, gracias a Javier Corral del PAN y a Zoé Robledo del PRD en esta mesa de debate y de discusión. Y bueno, faltaron un montón de asuntos, pero bueno, algo se pudo en esta mesa. Gracias a los una probadita. Invitados y asuntos. Invitados y asuntos, así que bueno, para la próxima lo ampliamos. Gracias a los tres por estar aquí esta mañana y a usted que nos permitió acompañarle en esta emisión. Gracias a quienes nos escuchan en la República Mexicana.